El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de la pastora Emi Coronado de CFN Zumpango, Tizayuca. Y me gustaría que en este día reflexionáramos, meditáramos en la palabra de nuestro Señor acerca del tema Soy parte. Y vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos tantas gracias, mi Dios, por este día, por este tiempo, Señor, que tú permites que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando a nuestras vidas, Señor. Te damos tantas gracias porque tú sabes de lo que tus hijos tenemos necesidad, amado Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sabes, desde que tú y yo tenemos uso de razón, aún desde que estamos en el kinder, ahí nos comienzan a enseñar que somos parte de un grupo, que formamos parte de un grupo escolar, y va más allá porque nos enseñan tal vez cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro apellido, y se van poniendo los cimientos en cuanto al conocimiento de que tú y yo pertenecemos a una familia. Y aún desde pequeños nosotros tenemos la necesidad de formar parte, de sabernos parte, en su caso, de una familia, de un grupo escolar, de un grupo de juego. Y me gustaría que me acompañaras ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 30, dice la palabra de nuestro Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desapareció sus bienes, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven, que era el menor de los 2 hermanos, dice ahí a la luz de las Escrituras que primeramente se fue lejos, y cuando ya estaba lejos desperdició todos sus bienes de una manera, dice ahí las Escrituras, viviendo perdidamente. Este joven ya no estaba consciente, ya no tenía una cercanía con el mismo padre, ya no estaba formando parte de una familia, sino que él estaba haciendo y dirigiendo su vida como él mejor lo creía que era en ese momento. Lamentablemente este joven no se estaba dando cuenta que él estaba perdiendo algo de gran valor, no solamente sus bienes materiales, no solamente la herencia que le fue dada, sino el formar parte de una familia. Porque, ¿sabes? Dios nos hizo con esta naturaleza, la naturaleza de formar parte. En las Escrituras, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aún desde el principio de la humanidad, Dios permitió que el hombre no estuviera solo, sino que formara parte de una familia. Y lo que acabamos de leer es la primer familia que el Señor instituyó en la tierra. Y por esa misma naturaleza es que tú y yo constantemente estamos tratando de formar parte. Y sabes, de repente aquí es donde el enemigo comienza a obrar, cuando los pequeños en la iglesia, aún los mismos jóvenes, los adolescentes, están tratando de formar parte
y si sus principios no están bien cimentados en la palabra del Señor, pues comenzamos a formar parte de grupos, de situaciones equivocadas, con tal de sentirnos que formamos parte de un lugar, parte de un grupo. Accedemos a ser y a involucrarnos en situaciones que obviamente pudieran apartarnos de la misma presencia de Dios, o en otro caso que cada vez nos alejemos más y más de poder estar cerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué me lleva a pensar o sentir que no soy parte? Y podemos ver como ejemplo la vida de este hijo pródigo, el hijo menor, ¿verdad? Pues seguramente como hijo menor tal vez era el más consentido de la casa, al que se le procuraban más, pero en su pensamiento, para que él no se sintiera parte de la casa, parte de la familia, ahí en su mente crecieron, yo creo que una diversidad de pensamientos que le hicieron tomar la decisión de decirle a su padre: dame la herencia porque me voy a ir. Y yo creo que uno de entre todos esos pensamientos pues pudo haber estado él: yo no soy el primogénito. Recuerda que en esa época el primogénito pues tenía una gran importancia dentro de la familia. Era el que heredaba la mayor parte tanto de los bienes como de la herencia espiritual. Tal vez en el pensamiento de este joven estaba: pues mis tareas son más pesadas, porque sabemos que en ese entonces el hijo menor llevaba los trabajos más pesados. Tal vez otro pensamiento fue: siempre he estado en la casa de mi padre y no he experimentado lo nuevo del mundo. Y este jovencito tal vez decía, ¿verdad?, como muchos por ahí solemos decir en algún momento de nuestra vida: quiero vivir mi vida, porque es mi vida y no voy a dejar que nadie más gobierne mi vida. Otro pensamiento tal vez es: siento que son muy duros conmigo, nadie me entiende. Otro pensamiento pudiese ser también: siento que aprecian más a las demás personas de mi familia, siento que mi hermano es más amado, es más querido, más valorado, más apreciado. Tal vez si yo me voy, ni siquiera se van a dar cuenta. Y una serie de pensamientos que seguramente el enemigo llega a poner en medio de nuestra vida, porque yo creo que en algún momento tal vez tuvimos algún pensamiento similar al de este hijo que quería dejar la casa del padre. Pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente y que tú y yo abrazamos, que en esa tal vez estar distraídos en otras situaciones no nos damos cuenta que esos pensamientos no vienen de parte de Dios, sino son pensamientos que vienen de parte del enemigo, y que si tú y yo los abrazamos en vez de desecharlos y decir: no, yo desecho esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y entonces pudiéramos seguir caminando en esa libertad. Pero muchos de nosotros abrazamos estos pensamientos. Nuestro corazón pudiese tal vez estar lastimado por situaciones que ha vivido, y entonces comenzamos a abrazar todo este tipo de pensamientos, y el enemigo obviamente nos engaña al punto de decir: si yo no estuviera en mi casa, si yo no estuviera cerca de mi familia, no pasaría nada. Ellos estuvieran como si nada. Yo no hago falta. Yo no tengo y eso nos lleva por consiguiente a pensar: yo no tengo un propósito. Si no tengo un lugar en mi familia, pues mucho menos voy a tener un lugar en otra parte. Y sabes, amado, amada, formar parte se trata de estar involucrado en tener un lugar,
participar en. También se trata de tener derecho a. Formar parte es tener una posición dentro de un grupo determinado, obviamente con sus derechos y privilegios, pero también con sus obligaciones y compromisos. Pero Satanás siempre tratará de apartarnos de la posición que como hijos tenemos. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Tito 3, capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta porción de las Escrituras que acabamos de escuchar nos habla de la posición que tú y yo adquirimos cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, una posición de herederos. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, parte de un reino eterno. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sabes, cuando las Escrituras habla de un reino inconmovible, se refiere a que no se altera con el paso del tiempo. Tú y yo formamos parte de esa herencia. Tú y yo hemos heredado el reino inconmovible. Y sabes, la herencia del hijo pródigo fue temporal. Esa herencia se terminó. Nuestra herencia, tu herencia y mi herencia es eterna. Satanás apartó de su posición al hijo quitándole su identidad, quitándolo de la posición, todos los derechos a los cuales él tenía en la casa del Padre, todo el cuidado que él tenía en la casa del Padre, pues Satanás se encargó de quitarlo de esa posición, de quitarle aún la identidad, los derechos, los privilegios que tenía como parte de esa familia. Ahí en nuestro versículo base, en Lucas capítulo número 15, en el versículo 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no tenía la identidad que tenía en un principio cuando estaba en la casa del Padre. Él perdió su identidad y su condición ya era de menosprecio. Aún él mismo rechazaba lo que él era. Lo que comenzó con un pensamiento tal vez, o un sentir en el corazón, el pensar, si yo no estuviera nadie se daría cuenta, y es que ¿por qué conmigo son así y con mi hermano no? Todo lo que comenzó con un sentir, con un pensamiento, después de algún tiempo se había hecho realidad. Tal vez podríamos sentir que no encajamos en ningún lado y que no formamos parte de nada, y menos de algo importante. Pero en este día el Señor viene y nos dice: toma tu lugar.
Toma el lugar que te corresponde y disfruta de la herencia cerca de casa del Padre. Y sabes, hoy podríamos repetir en nuestra mente, en nuestro corazón: soy parte de un reino inconmovible. Soy parte del corazón de Dios. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la familia que el Señor me ha permitido tener. Y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios. Y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pensamientos que le hicieron tomar la decisión de decirle a su padre: dame la herencia porque me voy a ir. Y yo creo que uno entre todos esos pensamientos pues pudo haber estado él. Yo no soy el primogénito. Recuerda que en esa época el primogénito pues tenía una gran importancia dentro de la familia. Era el que heredaba la mayor parte tanto de los bienes como de la herencia espiritual. Tal vez en el pensamiento de este joven estaba: pues mis tareas son más pesadas, porque sabemos que en ese entonces el hijo menor llevaba los trabajos más pesados. Tal vez otro pensamiento fue: siempre he estado en la casa de mi padre y no he experimentado lo nuevo del mundo. Y este jovencito tal vez decía, ¿verdad? Como muchos por ahí solemos decir en algún momento de nuestra vida: quiero vivir mi vida, porque es mi vida y no voy a dejar que nadie más gobierne mi vida. Otro pensamiento tal vez es: siento que son muy duros conmigo, nadie me entiende. Otro pensamiento pudiese ser también: siento que aprecian más a las demás personas de mi familia, siento que mi hermano es más amado, es más querido, más valorado, más apreciado. Tal vez si yo me voy, ni siquiera se van a dar cuenta. Y una serie de pensamientos que seguramente el enemigo llega a poner en medio de nuestra vida, porque yo creo que en algún momento tal vez tuvimos algún pensamiento similar al de este hijo que quería dejar la casa del padre. Pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente y que tú y yo abrazamos, que en esa tal vez estar distraídos en otras situaciones no nos damos cuenta que esos pensamientos no vienen de parte de Dios, sino son pensamientos que vienen de parte del enemigo, y que si tú y yo
los abrazamos en vez de desecharlos y decir, no, yo desecho esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y entonces pudiéramos seguir caminando en esa libertad, pero muchos de nosotros abrazamos estos pensamientos. Nuestro corazón pudiese tal vez estar lastimado por situaciones que ha vivido, y entonces comenzamos a abrazar todo este tipo de pensamientos, y el enemigo obviamente nos engaña al punto de decir, si yo no estuviera en mi casa, si yo no estuviera cerca de mi familia, no pasaría nada. Ellos estuvieran como si nada. Yo no hago falta. Yo no tengo y eso nos lleva por consiguiente a pensar, yo no tengo un propósito. Si no tengo un lugar en mi familia, pues mucho menos voy a tener un lugar en otra parte. Y sabes, amado, amada, formar parte se trata de estar involucrado en, tener un lugar, participar en. También se trata de tener derecho a. Formar parte es tener una posición dentro de un grupo determinado, obviamente con sus derechos y privilegios, pero también con sus obligaciones y compromisos. Pero Satanás siempre tratará de apartarnos de la posición que como hijos tenemos. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Tito 3, capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta porción de las Escrituras que acabamos de escuchar nos habla de la posición que tú y yo adquirimos cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, una posición de herederos. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, parte de un reino eterno. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sabes, cuando las Escrituras habla de un reino inconmovible, se refiere a que no se altera con el paso del tiempo. Tú y yo formamos parte de esa herencia. Tú y yo hemos heredado el reino inconmovible. Y sabes, la herencia del hijo pródigo fue temporal. Esa herencia se terminó. Nuestra herencia, tu herencia y mi herencia es eterna. Satanás apartó de su posición al Hijo quitándole su identidad, quitándolo de la posición, todos los derechos a los cuales él tenía en la casa del Padre, todo el cuidado que él tenía en la casa del Padre, pues Satanás se encargó de quitarlo de esa posición, de quitarle aún la identidad, los derechos, los privilegios que tenía como parte de esa familia. Ahí en nuestro versículo base, en Lucas capítulo número 15, en el versículo 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no tenía la identidad que tenía en un principio cuando estaba en la casa del Padre. Él perdió su identidad y su condición ya era de menosprecio. Aún él mismo rechazaba lo que él era. Lo que comenzó con un pensamiento tal vez o un sentir en el corazón, el pensar, si yo no estuviera nadie se daría cuenta, y es que ¿por qué conmigo son así y con mi hermano no? Todo lo que comenzó con un sentir, con un pensamiento, después de algún tiempo se había hecho realidad. Tal vez podríamos sentir que no encajamos en ningún lado y que no formamos parte de nada y menos de algo importante. Pero en este día el Señor viene y nos dice: toma tu lugar. Toma el lugar que te corresponde y disfruta de la herencia cerca de casa del Padre. Y sabes, hoy podríamos repetir en nuestra mente, en nuestro corazón: soy parte de un reino inconmovible. Soy parte del corazón de Dios. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la familia que el Señor me ha permitido tener. Y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios. Y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero Satanás siempre tratará de apartarnos de la posición que como hijos tenemos. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Tito 3, capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta porción de las Escrituras que acabamos de escuchar nos habla de la posición que tú y yo adquirimos cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, una posición de herederos. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo,
parte de un reino eterno. En Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sabes, cuando las Escrituras habla de un reino inconmovible, se refiere a que no se altera con el paso del tiempo. Tú y yo formamos parte de esa herencia. Tú y yo hemos heredado el reino inconmovible. Y sabes, la herencia del hijo pródigo fue temporal. Esa herencia se terminó. Nuestra herencia, tu herencia y mi herencia es eterna. Satanás apartó de su posición al hijo, quitándole su identidad, quitándolo de la posición, todos los derechos a los cuales él tenía en la casa del Padre, todo el cuidado que él tenía en la casa del Padre, pues Satanás se encargó de quitarlo de esa posición, de quitarle aún la identidad, los derechos, los privilegios que tenía como parte de esa familia. Ahí en nuestro versículo base, en Lucas capítulo número 15, en el versículo 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no tenía la identidad que tenía en un principio cuando estaba en la casa del Padre. Él perdió su identidad y su condición ya era de menosprecio. Aún él mismo rechazaba lo que él era. Lo que comenzó con un pensamiento tal vez, o un sentir en el corazón, el pensar, si yo no estuviera nadie se daría cuenta, y es que ¿por qué conmigo son así y con mi hermano no? Todo lo que comenzó con un sentir, con un pensamiento, después de algún tiempo se había hecho realidad. Tal vez podríamos sentir que no encajamos en ningún lado y que no formamos parte de nada, y menos de algo importante. Pero en este día el Señor viene y nos dice: toma tu lugar, toma el lugar que te corresponde y disfruta de la herencia cerca de casa del Padre. Y sabes, hoy podríamos repetir en nuestra mente, en nuestro corazón: soy parte de un reino inconmovible. Soy parte del corazón de Dios. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la familia que el Señor me ha permitido tener. Y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios. Y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad
en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuales él tenía en la casa del Padre, todo el cuidado que él tenía en la casa del Padre, pues Satanás se encargó de quitarlo de esa posición, de quitarle aún la identidad, los derechos, los privilegios que tenía como parte de esa familia. Ahí en nuestro versículo base, en Lucas capítulo número 15, en el versículo 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya no tenía la identidad que tenía en un principio cuando estaba en la casa del Padre. Él perdió su identidad y su condición ya era de menosprecio. Aún él mismo rechazaba lo que él era. Lo que comenzó con un pensamiento tal vez, o un sentir en el corazón, el pensar, si yo no estuviera nadie se daría cuenta, y es que ¿por qué conmigo son así y con mi hermano no? Todo lo que comenzó con un sentir, con un pensamiento, después de algún tiempo se había hecho realidad. Tal vez podríamos sentir que no encajamos en ningún lado y que no formamos parte de nada, y menos de algo importante. Pero en este día el Señor viene y nos dice: toma tu lugar. Toma el lugar que te corresponde y disfruta de la herencia cerca de casa del Padre. Y sabes, hoy podríamos repetir en nuestra mente, en nuestro corazón: soy parte de un reino inconmovible. Soy parte del corazón de Dios. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte de la familia que el Señor me ha permitido tener. Y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios. Y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Son así, con mi hermano no.
todo lo que comenzó con un sentir, con un pensamiento, después de algún tiempo se había hecho realidad. Tal vez podríamos sentir que no encajamos en ningún lado y que no formamos parte de nada y menos de algo importante. Pero en este día el Señor viene y nos dice: toma tu lugar, toma el lugar que te corresponde y disfruta de la herencia cerca de casa del Padre. Y sabes, hoy podríamos repetir en nuestra mente, en nuestro corazón: soy parte de un reino inconmovible, soy parte del corazón de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la familia que el Señor me ha permitido tener. Y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios. Y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Permitido tener y tengo el privilegio de ser llamada, de ser llamado hijo de Dios, y ese lugar nadie me lo puede quitar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos tantas gracias porque nos permites en esta hora, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Nos recuerdas que somos parte de un reino inconmovible, Señor, que somos parte de la familia de Cristo. Padre, porque aún tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Todo tú me recogerás, amado Señor, y no somos hombres o mujeres que caminan en soledad, sino que formamos parte y cada uno con un propósito en ti, amado Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque todo argumento del enemigo en la mente y en el corazón en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nombre poderoso de Cristo Jesús, y yo declaro que tu palabra trae libertad en medio de la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mando un fuerte abrazo. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.